bienvenido a este tiempo tan importante, un tiempo para orar, para reflexionar en la palabra del Señor, un tiempo para glorificar a nuestro buen Dios. Fiel, misericordioso, aquel que nos sostiene, que nos ayuda siempre. Gracias damos al Señor por todas esas bondades y quiero invitarte para que iniciemos este tiempo orando y pidiéndole al Señor que nos dé revelación de su palabra, que podamos ser instruidos a través de las Sagradas Escrituras. Que el Señor sea hablando a nuestro corazón, bendiciendo nuestra vida a través de su palabra. Así que oremos al Señor. Amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos, Señor, muchas gracias por tu misericordia. Te damos, Dios del cielo, muchas gracias, Señor, por todas tus bondades. Gracias, amado Jesucristo, por haber dado tu vida por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias te damos, Señor, por esa preciosa sangre que nos limpia de todo pecado. En esta hora, Dios mío, nos acercamos delante de tu trono para exaltar tu nombre, para glorificarte. Hoy abrimos nuestro corazón y te pedimos, Señor, llénanos de tu presencia, llénanos de tu poder, llénanos de tu gloria, brille la luz de Cristo en nosotros. Abrimos nuestro corazón, Dios mío, y te pedimos, Señor, llénanos de la unción de tu Espíritu Santo, llénanos de esa presencia, amado Espíritu de Dios, llena nuestro corazón de ti, Dios mío, embárganos con tu gloria, embárganos con tu presencia, Señor, danos más de ti, porque en nuestro corazón hay anhelo por ti, hay anhelo por tu presencia, hay anhelo de la revelación de tu palabra. Permítenos durante este tiempo, Señor, experimentar y disfrutar tu gloriosa presencia. Gracias, Dios mío, por bendecirnos. Gracias te damos, poderoso Espíritu Santo, por habitar en nosotros. Gracias, Señor Jesucristo, por tu presencia en nuestra vida. Dios mío, te damos gracias por nuestra familia y de manera muy especial te pedimos, Señor, que los guardes en tu mano poderosa y que cumplas tu plan y tu propósito en cada uno de ellos de una manera especial. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús, háblanos a través de tu poderosa palabra. En el nombre de Jesucristo, háblanos, Señor, a través de tu poderosa palabra, Dios mío. Gracias por estar con nosotros. Yo te pido, amado Jesucristo, amado Dios, amado Espíritu Santo, toma el gobierno de este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a estudiar la palabra del Señor. Esa palabra que, como dice la misma Escritura, es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Es la palabra que debe guiarnos hacia la voluntad del Señor, porque allí está el respaldo del Señor. De hecho, el tema que vamos a estudiar se llama La voluntad de Dios es para nuestra bendición. La voluntad de Dios es para nuestra vida y bendición. El Señor ha diseñado los principios de la Escritura, las leyes, los mandamientos, estatutos y preceptos, como dice ella misma, para nuestra salvación, para nuestra bendición. Entonces, tenemos el diseño de Dios en nuestras manos a través de su palabra para caminar en la bendición, para caminar en la victoria, para avanzar en ese diseño que Dios ha establecido para nuestras vidas desde antes de la fundación del mundo. Y esto es muy interesante porque estamos viendo que Dios nos creó y nos diseñó. La Biblia dice que el Señor nos creó con propósito y ese propósito está diseñado, planeado, registrado en el libro de Dios, en los libros del Señor. Así que nosotros debemos avanzar hacia ese propósito. Y aquella luz en ese caminar es la bendita palabra del Señor. Así que vamos a estudiar una porción de la Escritura en la que por gracia del Señor he estado reflexionando durante estos días. Un pasaje muy interesante que está en el primer libro de Samuel, capítulo número 16. Vamos a estudiar del versículo 1 al versículo 13, una porción que nos enseña la transición del rey Saúl al rey David.
El rey Saúl, que ha gobernado a Israel, él estuvo reinando 40 años, pero lamentablemente fue un reinado que no fue aprobado por Dios debido a la desobediencia, autosuficiencia y rebelión de Saúl. Lamentablemente no dependió de Dios, no le dio al Señor el primer lugar en su reinado, y eso hizo pues que su gobierno no contara con el respaldo del Señor. Pero Dios habla a su profeta, a su siervo Samuel, y entonces es usado por Dios para ir a ungir al hijo de Isaí de Belén, a David. En esta porción de la escritura que vamos a estudiar, vamos a encontrar varios principios fundamentales de cómo avanzar hacia esa voluntad del Señor, de por qué debemos valorar tanto la voluntad de Dios y cómo a través de ella el Señor quiere bendecirnos, quiere también salvarnos del dolor, del caos, de la angustia, pero también cómo a través de ella, quiero decir, cómo a través de caminar en la voluntad de Dios honramos y alabamos al Señor. Muy bien, vamos a desarrollar entonces cuatro puntos en este estudio. Primero, vamos a estudiar el primer libro de Samuel, capítulo 16 del versículo 1 al 3. Entonces vamos a leer y luego vamos aquí a bosquejar algunas ideas. Capítulo 16, versículo 1 al 3 dice: Dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: Toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Como podemos ver, el profeta Samuel está sumergido en una gran tristeza porque Dios ha desechado ya a Saúl debido a sus continuas desobediencias. La rebelión de su corazón ha hecho que Saúl pierda el reinado. Y entonces Samuel, quien tenía un gran afecto por Saúl, llora profundamente, pero el Señor viene a hablarle y le dice: Samuel, basta ya de llorar, ya es necesario pasar la página, vamos a iniciar un nuevo tiempo y lo vamos a hacer a través del que yo te voy a mostrar. Llena tu cuerno de aceite y vas a ir a la casa de Isaí de Belén, ¿verdad? Porque allí de Belén me he provisto de rey para Israel. Así que Samuel emprende ese camino. Pero lo que yo quiero destacar aquí es que el tiempo de Saúl se cumplió. Y esto es muy interesante porque el nombre Saúl tiene dos significados. En primer lugar, Saúl significa deseado. Y en segundo lugar, Saúl significa demandado, es decir, solicitado. Estamos hablando, como ustedes pueden recordar, que la Biblia nos dice en el libro de Samuel que el pueblo de Israel vino al profeta y le dijo: queremos un rey como las demás naciones, como los demás pueblos de la tierra. Ellos no desearon un rey por voluntad de Dios, ellos desearon tener un rey como lo hacían los demás pueblos. No, lo que hacen los demás es necesariamente lo que Dios quiere que hagamos. Los modelos y los diseños de los demás necesariamente no es el diseño que Dios quiere para nuestra vida. Sin embargo, ellos querían un rey. Y fueron a Samuel y Dios le habló a Samuel y le dijo: Samuel, no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí. Deja que escojan rey. Y el Señor permitió que Saúl llegara a ser rey, pero se le instruyó que era necesario que Saúl viviera para Dios y una vida conforme a la palabra y sería respaldado. Pero lamentablemente Saúl no lo hizo. Saúl fue deseado por el pueblo, pero no por Dios.
Saúl fue demandado, casi que exigido por el pueblo, pero no por Dios. Lamentablemente, Saúl representa nuestra propia voluntad. Saúl representa nuestros propios deseos. Cuando nosotros empezamos a tomar decisiones impulsados por nuestras propias emociones, por nuestros propios sentimientos, por nuestras propias pasiones, por nuestro propio ego, esas decisiones nos llevarán a tristes resultados, porque Saúl fue un gobernante cuyo tiempo de reinado fue triste, fue duro para Israel, pero Dios lo advirtió. Porque Dios no quiere nuestro dolor, Dios no quiere nuestro sufrimiento, pero lamentablemente a veces como pueblo de Dios emprendemos nuestro propio camino, como lo hizo la nación de Israel y como lo estamos leyendo ahora. Pero Dios dio un tiempo, un espacio de tiempo. En este caso fueron 40 años en los que Saúl gobernó. Tuvo un buen tiempo para caminar con Dios, para volverse al Señor de corazón, para darle a Dios el primer lugar en su vida. Pero lamentablemente Saúl no lo hizo y conocemos su triste final, que murió sin la cobertura de Dios, sin la protección de Dios. Lamentablemente no se recuerda como un buen rey. De hecho, estamos hablando de que su nombre significa esa voluntad propia, ese deseo propio. Saúl es sinónimo de ego, ¿verdad? Aquel que quiere hacer lo que quiere, pero no tiene en cuenta la voluntad del Señor, y los resultados no son buenos. Por eso es tan importante que nosotros consideremos siempre lo que Jesucristo nos enseñó. Hágase tu voluntad y no la mía. Que procuremos siempre que en nuestra vida se establezca la voluntad de Dios y que nosotros podamos vivir la voluntad de Dios para nuestra vida. Sin duda alguna es un desafío, pero es esto lo que agrada al Señor. Muy bien, vemos entonces aquí a Saúl como protagonista, ¿verdad?, de su propia voluntad y no de la voluntad de Dios. Vamos a ver ahora, en segundo lugar, vamos a leer el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos 4 y 5. Dice el versículo 4. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo, porque era sabido que Samuel era fiel profeta de Dios, y que sobre él reposaba la autoridad del Señor. Así que él viene, ¿verdad? Y los ancianos de Belén tuvieron temor, pero ¿a qué viene el profeta? Y le dijeron, ¿es pacífica tu venida? Versículo 5. Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Como bien sabemos, el profeta Samuel ha estado viviendo también un momento de aflicción. El profeta Samuel ha estado llorando por meses o por años, no lo sabemos, profundamente. Tanto que el Señor le dice, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel, ¿verdad? Pero ahora Dios le habla y le dice, es tiempo de comenzar un nuevo tiempo. Es el momento de empezar un nuevo periodo. Es por eso tan importante que nosotros no nos apeguemos al pasado. No nos quedemos en lo que pasó, en lo que sucedió. Tampoco que nos enfrasquemos en lo que podrá suceder o qué bueno hubiera sido qué, sino que nosotros dependamos del Señor y nos dejemos guiar por Dios para estar en el tiempo del Señor y en la voluntad de Dios. En este caso en particular, el Señor le habló a Samuel, ¿verdad?, para que fuera a la casa de Isaí de Belén. Y cuando él llega, viene a ofrecer sacrificio a Dios. Y quiero destacar esa palabra sacrificio, porque es una palabra que sin lugar a dudas está relacionada con nuestro Señor Jesucristo. Porque allí hubo un sacrificio, allí hubo un derramamiento de sangre. En el altar se levantó sacrificio a Dios, así como Jesucristo nuestro Señor fue sacrificado.
en la cruz del Calvario. Él fue crucificado, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces, aquí estamos viendo que la vida de Jesucristo se levantó como un sacrificio. Aquí vemos a Samuel levantando un sacrificio a Dios, pero vemos además que Samuel mismo está negándose a Él. Samuel está despojándose de su propia voluntad. Porque si usted y yo le preguntamos a Samuel, ¿qué quieres?, él hubiese dicho que Saúl siga gobernando, que Saúl siga reinando. Yo amo a Saúl, tengo un afecto muy grande por Saúl, él debe seguir adelante. Pero esa no era la voluntad de Dios. Fácilmente nuestros sentimientos, emociones y anhelos pueden entrar en conflicto con la perfecta voluntad del Señor. Y es fundamental que tengamos siempre presente algo: la voluntad de Dios es para nuestra bendición. Vida y salvación hay en la voluntad del Señor. Y entonces Samuel se despoja de sí mismo para hacer la voluntad de Dios. Es interesante que aquí nos encontremos con que el nombre Samuel significa Dios ha escuchado. ¿Por qué ese nombre? Ustedes recordarán que Samuel es hijo de Ana, la mujer estéril, la que no podía tener hijos, la que vivía triste y afligida porque no podía tener hijos. Un día decide ir al templo, adorar al Señor. La Escritura dice que ella derramó su corazón delante de Dios y le dijo: Señor, si tú me das un hijo, yo prometo que yo lo consagraré para tu servicio, lo entregaré en este templo para que te sirva. Y el Señor la escuchó. Dios ha escuchado. Por eso le puso a ese hijo Samuel. Dios ha escuchado, Dios oye. Entonces ella hizo esa oración y Dios la escuchó, porque el Señor escucha nuestras oraciones sinceras, humildes y genuinas. Y entonces el Señor le concedió tener un hijo que se llamó Dios ha escuchado, o Samuel, ¿verdad? Y Samuel se levantó como un poderoso profeta del Señor. Se convirtió luego en un líder o juez de Israel. Precisamente luego Dios le permitió a Ana tener 5 hijos más. Cuando era estéril, Dios no solo le dio 1, le dio 5, porque ella sembró este hijo y Dios le dio 5 más. Entonces, en lo que estamos viendo nosotros es que Samuel es el resultado de la oración de su madre. Samuel es el resultado de la oración, del clamor. Entonces, cuando nosotros queremos caminar en la voluntad de Dios, necesitamos clamar. Porque algunas veces en nuestro corazón se levantan sentimientos que chocan, como le decía ahora, con la voluntad de Dios. Y tenemos que orar y clamar y buscar al Señor para lograr que la voluntad de Dios se interponga, o más bien se imponga sobre nuestra propia voluntad. Porque algunas veces vamos a querer hacer lo que queremos, incluso lo que deseamos, incluso hasta lo que le hemos pedido a Dios. Es por eso que a veces nos decepcionamos de la oración, porque no pedimos como conviene, pedimos mal para complacer en nuestros deleites. Pero es necesario que oremos conforme a la voluntad del Señor. Si oramos guiados por el Espíritu Santo, las respuestas serán maravillosas, las respuestas serán gloriosas. Cuando oramos guiados por el Espíritu Santo, la oración es un gozo, es un deleite, porque no estamos orando en nuestra propia naturaleza, sino que somos guiados por el Espíritu de Dios. Estamos encontrando pues que Samuel es el resultado de la oración. Es interesante recordar que el Señor Jesús también fue al monte de los olivos, al huerto de Getsemaní específicamente, fue allí a orar y a pedirle a Dios: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Y clamaba, él rogaba, dice la Escritura, con gran clamor y lágrimas. Él levantó su oración y Dios lo escuchó y lo fortaleció. Porque para hacer la voluntad del Señor necesitamos la fuerza de Dios. La fuerza de Dios, aquella que viene a través de la oración.
Y Samuel, en un diálogo con Dios, comprendió que Saúl ya había pasado, que ese capítulo había concluido, que ahora había que empezar un nuevo capítulo, un nuevo tiempo con la dirección de Dios. Él tenía que entrar en el tiempo de Dios, en el mover de Dios, en la nueva etapa de Dios. Y para esto es fundamental tener esa comunión con el Señor, ese tiempo de oración con Dios. Es por eso que Samuel representa la voluntad de Dios, porque Samuel nació en la voluntad de Dios. Samuel sirvió al Señor en la voluntad de Dios, en el tiempo de Dios. Samuel representa la voluntad de Dios. Si Saúl representa la voluntad del hombre, Samuel representa la voluntad de Dios. Muy bien, vamos a observar ahora entonces el punto número 3. Y vamos a leer primer libro de Samuel, capítulo 16, del versículo 6 al versículo número 10. Una porción muy interesante, porque aquí ya es cuando Samuel llega a la casa de Isaí de Belén. Dice, primer libro de Samuel 16, 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, o sea, cuando vino Isaí con sus hijos, aconteció que cuando ellos vinieron, Samuel vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Cuando él vio a Eliab, dijo, este es el ungido del Señor, este será el nuevo rey de Israel. Pero dice el verso 7, Jehová le respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Por eso es tan importante que nos dejemos guiar por el Señor, porque Dios ve lo que nosotros no podemos ver. Dios conoce las profundidades de cada corazón. Dios conoce los tiempos. Dios conoce la sucesión de los eventos. Dios todo lo sabe. Y por eso es tan importante que nosotros nos dejemos guiar por el Señor. Aquí vemos a Samuel confundido por lo que ve. Él se impresiona al ver a Eliab porque él vio a Saúl proyectado en él. Él vio que era grande. Él vio, dice que era de buen parecer, que era alto como era Saúl. Pero Dios le dice, no, Samuel, no es él. No te dejes llevar por lo que ves. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros nos dejamos llevar por las apariencias? Nos dejamos llevar por lo que nuestros ojos ven. Con cuánta frecuencia caemos en ese error, ¿verdad? Eso fue lo que le sucedió a Lot. Cuando Abraham le dijo a Lot, Lot, escoge la tierra, si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Y la Biblia dice que Lot miró y vio una llanura hermosa. Y él dijo, yo voy a escoger esa llanura. Pero no logró ver que más allá de aquel valle estaba la ciudad de Sodoma y su vecina Gomorra. Y poco a poco terminó viviendo allá. Entonces las decisiones no las debemos tomar por lo que nuestros ojos ven, sino que debemos seguir la perfecta voluntad del Señor. Y allí está el secreto de la bendición, de todo el respaldo de Dios. Samuel, como cualquiera de nosotros, se dejó llevar por sus sentimientos hacia el pasado Saúl, ¿verdad? A veces los sentimientos del pasado nos afectan en nuestras decisiones, pero debemos mirar como Dios mira y debemos dejarnos guiar por el Señor. Dios le habla y le dice, no, Samuel, no es este hombre, no mire su parecer, no importa su estatura, no importa sus capacidades o sus talentos, no importa que sea el primogénito, no es eso. Yo miro el corazón, le dice el Señor, y Samuel se detiene, queda en silencio. Entonces dice el versículo 8, entonces llamó Isaac a Abinadab, su segundo hijo, y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Como observamos en este segundo caso, ya Samuel se deja guiar por el Señor. Su corazón está abierto y sensible a la dirección divina, lo que nos recuerda que nosotros tenemos que ejercitarnos en el ser guiados por el Espíritu del Señor. Versículo número 9. Hizo luego pasar Isaí a Sama, su tercer hijo, llamado Sama. Y Samuel dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. Versículo 10. E hizo pasar Isaí 7
7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Qué importante es que podamos contar con la dirección del Señor, que podamos ser guiados por el testimonio del Espíritu. Dios nos guía a través de diversas herramientas, diversos elementos. Dios puede hablarnos a través de un sueño, a través de una visión, a través de una palabra profética, a través de la palabra escrita, a través de la paz de Dios en nuestro corazón, a través del testimonio del Espíritu Santo. No debemos apresurarnos, sino buscar que estos factores nos dirijan. No dar por sentado inmediatamente algo, sino que ir paso a paso con el Señor y estar abiertos a las diferentes maneras que Dios tiene para guiarnos. Ser sensibles a la dirección divina. Es interesante que la Biblia, porque recordemos que toda la Escritura es inspirada por el Espíritu Santo, la Biblia nos dice que Isaí trajo a ese banquete, a esa cena, 7 hijos, 7. Pero se menciona solo el nombre de los 3 primeros, ¿verdad? Nos habla de Eliab, Abinadab y Sama. ¿Por qué no se mencionan los otros 4 nombres? El Espíritu no quiso que quedaran registrados sus nombres aquí, pero dejó estos 3 nombres primero para enseñarnos acerca del testimonio del Espíritu Santo, porque recordemos que en la Biblia el número 3 significa testimonio perfecto. Entonces aquí está dando la Biblia testimonio de que Dios estaba dirigiendo a Samuel. No eran estos hijos, pero quiero destacar el nombre de estos 3 primeros hijos que la Biblia registró para que reflexionemos en algunas cosas. En primer lugar, vemos el nombre Eliab. El nombre Eliab significa Dios es Padre. Algunos diccionarios dicen Dios es mi Padre. Y es un significado muy bonito, ¿verdad? Eliab significa Dios es Padre. Es un significado hermoso, claro que sí. Pero es interesante que aunque el significado es bueno, Dios le dice no a Samuel. No lo he elegido a él. Entonces, hay cosas que pueden ser buenas, pero no están en la voluntad de Dios. O hay cosas que pueden estar bien, pero no es el tiempo del Señor. Porque a veces oramos y le pedimos a Dios algo y no se da en el momento que deseamos. Porque puede ser que esas cosas no están en la voluntad de Dios o sí están en la voluntad del Señor, pero será en otro tiempo. Entonces es importante que tengamos ese discernimiento. No estamos hablando aquí de algo malo, todo lo contrario, nos habla de Dios. Pero Dios le dice a Samuel, no es él, queriendo decir que hay cosas buenas que incluso hacemos en el nombre del Señor, pero no es el tiempo, no es el momento. Muy bien, veamos el segundo hijo, que se llama Abinadab. Este segundo nombre significa nobleza. Abinadab significa nobleza. Este nombre, Abinadab, también significa disposición. Entonces estamos viendo unas virtudes muy bonitas, nobleza y un corazón dispuesto. Es agradable siempre un corazón dispuesto. Es fundamental un corazón noble, claro que sí, delante de Dios. Pero esto no es suficiente para que sea la perfecta voluntad del Señor que Él reine. Dios le dice a Samuel, tampoco es Abinadab. Entonces pueden haber dones muy bonitos, pueden haber virtudes en un asunto, pero Dios puede decir, no, no es mi perfecta voluntad. Fue lo que sucedió con Saúl. Dios lo permitió, pero no era Saúl la perfecta voluntad de Dios. Hay cosas que usted y yo podemos hacer, e incluso las podemos hacer en el nombre del Señor, y ponerles un marco cristiano evangélico para que se vean más bonitas, pero Dios dice, no es mi perfecta voluntad. Pero a veces Dios permite que el hombre lo haga, pero lamentablemente luego se viven los malos resultados, porque Dios siempre tiene la razón. Entonces Dios le habla a Samuel y le dice, tampoco él. Y viene entonces un tercer hijo que la Biblia nos dice que se llama Sama. Y este nombre, Sama,
significa desolación, desolación. Este nombre significa pérdida. Este nombre significa pérdida y este nombre también significa ruina. Imagínate, yo no sé por qué a ese muchacho le pusieron ese significado, pero Sama no es un significado agradable. No sé si de pronto su papá o sus padres, Isaí y su esposa, estaban pasando por un tiempo difícil que le pusieron ese nombre, desolación, pérdida, ruina. Eso significa Sama. Pero ya que estos tres no fueron elegidos por el Señor, hay una enseñanza interesante aquí. Y es que nosotros podemos optar por cosas buenas que no están en la voluntad de Dios y su resultado será la pérdida y la ruina. Dios es perfecto. Y aunque Samuel en primera instancia ve a Eliab y dice, esta es la voluntad del Señor, Dios le dice, no, Samuel, no te dejes llevar por las apariencias. No te dejes llevar por lo que tus ojos ven. Yo te diré cuál es mi perfecta voluntad. Cuando nosotros nos dejamos llevar por nuestros ojos, nos dejamos llevar por las apariencias, finalmente llegamos a experimentar la soledad, la pérdida, la ruina, el fracaso, la frustración. Entonces, estos nombres nos recuerdan la importancia que debemos darle a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Vamos entonces a considerar algo más. Saúl representa la voluntad del hombre, la voluntad del ego. Samuel representa la voluntad de Dios. Y estos tres hijos representan nuestros propios esfuerzos sin la bendición de Dios. Estos hijos representan lo que yo puedo hacer en mis propias fuerzas sin la bendición de Dios. Recordemos, por ejemplo, la Torre de Babel. La construyeron y estaban muy arriba. Esa torre iba muy bien, pero no estaba en la perfecta voluntad del Señor y Dios vino y la derribó. Entonces, o mejor, los hombres no pudieron terminarla, ¿verdad? Porque se confundieron sus lenguas y se esparció la humanidad. Entonces, a veces nosotros emprendemos cosas y podemos hacer algo, pero luego Dios derriba eso porque no está en la voluntad del Señor. Entonces es necesario que caminemos en la voluntad de Dios, que avancemos en el propósito del Señor, porque así contaremos con su respaldo y bendición. Muy bien, y vamos a ver ahora en cuarto lugar, número 4. Vamos a leer primer libro de Samuel, capítulo número 16, del versículo 11 al versículo número 13. Dice la Escritura: Entonces dijo Samuel a Isaí, versículo 11, dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y le dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Qué impresionante ver aquí que Isaí le hizo el feo al octavo hijo, a David. Era el menor, posiblemente nacido en una atmósfera de infidelidad. Pero Samuel no lo tiene en cuenta. Samuel lo deja ya con las ovejas. Es el menor, el que no es, digamos, hijo como tal en el sentido completo, sino que déjelo allá. Y Dios usa a Samuel para decir, aquí no nos sentamos a la mesa. Aquí no vamos a almorzar hasta que él llegue. Qué impresionante ver que aunque otros te quieran rechazar, olvidar, aislar, Dios nunca lo hace. Tú siempre estarás vigente delante de Dios, porque eres un hijo de Dios, porque eres una hija de Dios. Y el propósito del Señor contigo, el plan de Dios contigo, el Señor no lo desechará. Dios no lo rechazará. Dios cumplirá su propósito en ti, aunque otros no lo crean y aunque otros te menosprecien. Fiel y poderoso es Dios para hacer lo que ha dicho, para hacer lo que ha prometido. Entonces dice el versículo 12, envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová le dijo a Samuel, levántate
y úngelo porque este es el menospreciado, el rechazado, el que no tenían en cuenta. Y ese era el futuro rey de Israel. Tremendo y poderoso rey había en aquel joven que no tenían en cuenta. Versículo 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y luego se levantó Samuel y volvió a la ciudad de Ramá. Vemos pues aquí cómo el Señor llama a David, cómo lo unge para que sea el nuevo rey de Israel. Y aquí estamos hablando de hacer la voluntad de Dios. Samuel comprendió que era este el llamado por Dios. Samuel no lo vio tan grande como era Saúl, pero Samuel entendió que era el escogido de Dios, y en eso entonces se gozó Samuel. Y ahora es guiado por el Espíritu Santo para ungir a David. Qué importante es hacer la voluntad de Dios. Y este nuevo rey, David, dice la Escritura que contó con el respaldo de Dios para derrotar a todos sus enemigos. Su reino fue próspero, las fronteras o los límites de Israel se expandieron. Fue tiempo de conquista y de victoria sobre sus enemigos. Fue tiempo de prosperidad. Fue un tiempo especial. Y Dios le dio un lugar de privilegio a David en la historia de Israel. Y no en vano a Jesucristo también se le llama Hijo de David. Entonces nosotros encontramos en la perfecta voluntad del Señor el respaldo, la bendición, la prosperidad, la gloria es para Dios. David vivió dispuesto para hacer la voluntad del Señor. Y por eso es importante que tengamos en cuenta aquí el significado del nombre David. Porque la palabra David significa en primera instancia amado. Porque Dios de una manera especial ama el corazón que hace su voluntad. De hecho, recordemos que el Padre Celestial dijo del Hijo: he aquí mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El corazón de Dios se complace, el corazón de Dios se deleita en la persona obediente, en la persona que hace su voluntad. Por eso David fue amado. David fue un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios, dice la Escritura. Es decir, David representa el corazón que hace la voluntad de Dios. David representa el corazón que agrada a Dios. Y por eso vemos el poderoso respaldo del Señor. Saúl no fue la voluntad de Dios para el pueblo de Israel y por eso padecieron. David fue la voluntad de Dios para Israel y por eso fueron bendecidos. Cuando hacemos la voluntad del Señor, vivimos la bendición de Dios. Hacer la voluntad del Señor siempre será para nuestra bendición. Hacer la voluntad de Dios nos librará del Seol, de la muerte. Dios quiere guardarnos. Dios quiere llevarnos a nuestro destino. Y Dios quiere bendecir nuestra vida y aquellos que están bajo nuestra cobertura. Porque David fue un instrumento de bendición para toda la nación. Dios quiere bendecir tu casa. Dios quiere bendecir tus hijos. Procuremos pues seguir la voluntad del Señor. Y seremos bendecidos, seremos respaldados poderosamente por la mano del Señor. En la voluntad de Dios está nuestra bendición, nuestra salvación, nuestra vida, nuestro respaldo del Señor, de una manera poderosa, así como lo podemos leer en las Sagradas Escrituras. Despojémonos de nuestro orgullo y de nuestro ego, de nuestra soberbia, aquello en lo cual caemos con tanta facilidad. Y procuremos un corazón manso y humilde delante de Dios para que el Señor muestre su gloria y para que nosotros le rindamos adoración con una vida sometida a su voluntad. Quiero invitarte para que oremos en este momento, para que le demos gracias al Señor y para que le pidamos a Dios que en nosotros se haga su perfecta voluntad, que nos libre del dolor, de la angustia, de la pérdida, de la ruina, del sepulcro. Vamos a orar.
Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor, por todas tus misericordias. Gracias te damos, Dios del cielo, por permitirnos, Dios mío, abordar tu palabra para estudiarla, Señor. Gracias por hablarnos. Gracias por ministrarnos, Dios mío. Gracias, Señor, por hacernos caer en cuenta la importancia de hacer tu voluntad. La importancia de darle a tu voluntad el primer lugar, Señor, en el nombre de Jesús. Ten misericordia, Dios mío, y ayúdanos. Ten misericordia en el nombre de Jesús. Que tu gloria, que tu poder y que tu presencia nos embargue. Te lo pedimos, oh Dios mío, con todo nuestro corazón, Señor. Perdona la rebelión de nuestro corazón. Perdona nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestro pecado, Señor. Perdónanos en el nombre de Cristo. Y ayúdanos a despojarnos de nuestra propia maldad, de nuestra propia iniquidad. Hoy oramos clamando que el poder de tu sangre sea limpiándonos, sea lavándonos, Señor. Lávanos más y más de toda maldad. Y ayúdanos, Dios mío, a rendir nuestra vida a tus pies. Glorifícate, Señor, glorifícate en nosotros, glorifícate en nuestra familia. Venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra, así como en el cielo. Venga tu reino y hágase tu voluntad en nuestra vida, en nuestra familia, así como en el cielo. Venga tu reino, Señor, y que se haga tu voluntad y no la nuestra. En el nombre de Jesucristo, hoy rendimos nuestro corazón a ti. Hoy rendimos nuestra voluntad y te pedimos, Señor, cumple tu propósito en nosotros. Haz tu voluntad en nuestra vida, Dios mío, y guárdanos, Señor, para que podamos caminar sin apartarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Ayúdanos a seguirte, Señor. Ayúdanos a seguir tu camino, a seguir tus tiempos, a glorificar tu nombre, haciendo tu voluntad en esta tierra. Señor, en los momentos de cansancio, en los momentos de debilidad, danos tu fortaleza. En los momentos de incertidumbre y de temor, fortalece nuestra fe. En el nombre de Jesús, en los momentos de los obstáculos y las dificultades, ayúdanos a buscarte, Señor, para tomar esas fuerzas, para recibir la unción del Espíritu y seguir avanzando en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor, por bendecirnos. Gracias, Señor, por hacer tu voluntad en nuestra familia. Gracias, Dios mío, por hacer tu voluntad en nuestros hijos y en toda nuestra descendencia, porque declaramos tu palabra. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Declaramos tu palabra sobre nuestra descendencia y declaramos que nuestra descendencia te temerá, te seguirá y te servirá en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Gracias, Dios mío, por bendecirnos. Gracias, Señor, por ayudarnos. Gracias por ser tan bueno. Recibe, Dios mío, la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, el Señor te guarde. Dios llene de bendiciones tu vida y tu casa. Y con la ayuda del Señor nos vemos en una próxima ocasión.